Se va a dar lectura a la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma el artículo 158 de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas, que presenta el diputado José David González Hernández, y le solicito pase a tribuna para su lectura. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Quiero solicitarle me permita leer un resumen de la iniciativa, dado que se encuentra de manera íntegra en la Gaceta Con Parlamentaria. todo gusto, diputado. Las campañas electorales son el espacio y la herramienta que tienen las y los candidatos para poder convencer al electorado de que son la mejor opción dentro del abanico de posibilidades. Esta labor debe basarse en propuestas que permitan a los ciudadanos contar con información sobre el partido, sobre el candidato y también de quienes los habrán de representar. La elección de nuestros gobernantes es una decisión fundamental, pues tiene que ver con programas de gobierno, políticas públicas y acciones que impacten la vida de todas las personas. Como parte sustancial de los sistemas democráticos, toda campaña busca construir mayorías electorales estables y afianzar la legítima sociedad, que es principalmente un sustento que se tiene dentro de un sistema democrático. Las campañas electorales en democracia han sufrido diversas transformaciones, tanto en su concepción como en su organización, financiamiento, estrategias y promoción, y en la manera de comunicarse y sobre todo de movilizarse a través de la jornada electoral. Estas modificaciones son el resultado de las transformaciones sociales y políticas recientes que han dado lugar a un electorado más informado, educado, consciente de los temas políticos, además de estar más conectado mediante diversas herramientas tecnológicas en el entorno y sus corrientes ideológicas. En nuestro país, la apertura política comenzó en los años 80 y se intensificó en los 90 con reformas que permitieron la competencia electoral. Desde 1994, el IFE se transformó en un organismo autónomo con la responsabilidad de organizar las elecciones federales, y hacia el año 2000 las elecciones se volvieron más competitivas y los ciudadanos comenzaron a tener mayor confianza en el proceso electoral. A lo largo de los años 2000 se llevaron a cabo diversas reformas electorales para mejorar la transparencia y la equidad. La creación del sistema de voto en línea y la regularización del financiamiento de campañas fueron parte de estas iniciativas. En 2014 se aprobó una reforma electoral que fortaleció la autonomía del INE, responsable de organizar las elecciones federales y locales. Esta reforma incluyó la regulación de las campañas y el uso de redes sociales. La reforma del 17 introdujo cambios en la organización de las elecciones locales y en el financiamiento político. Para el 2024, las elecciones fueron un reflejo de la complejidad del sistema actual en política, como una alta participación electoral y la creciente influencia de nuevos partidos. Bajo este orden de ideas, es preciso mencionar que uno de los puntos pendientes en la agenda electoral es la reducción de los tiempos de campaña. Contribuye a un proceso más saludable, más transparente y más equitativo, beneficiando tanto a los votantes como a la democracia en su conjunto. En 2024 tuvimos un proceso electoral más importante, hablando a nivel nacional, con la renovación de la Presidencia de la República, el Senado y la Cámara de Diputados, así como las elecciones concurrentes de los 32 estados del país. En total, se eligieron más de 19,000 cargos, incluyendo la titularidad de
gobernadores y gobernadoras, como lo fue en los casos de Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Las elecciones de 2024 hicieron que los mexicanos estuviéramos expuestos a una contaminación auditiva, visual, sin precedentes. Si bien ha habido reformas que reducen, entre otras cosas, los tiempos de campañas electorales, que regulan las precampañas adicionalmente, y adicional a esto, hoy en día debemos nuevamente actualizar esta etapa del proceso electoral, al menos en lo que compete a nuestro estado. Además, en Zacatecas, solo en 2024 se destinaron 328 millones de pesos, de los cuales un total de 117.491.000 pesos se destinaron a los partidos políticos para sus campañas electorales. Cantidades solo referentes al financiamiento público, lo que plantea hacia una pregunta de si realmente es necesario destinar estas cantidades de recursos para informar a los votantes, especialmente cuando se podría buscar formar más efectivas y económicas desde la propuesta. En el ámbito local, nuestra Constitución, en su artículo 43, menciona que la respectiva ley establecerá las reglas para las precampañas y las campañas electorales de los partidos políticos, así como las sanciones para quienes las infrinjan. La duración de las campañas será de 60 a 90 días para la elección de gobernador y de 30 a 60 días cuando solo se elijan diputadas y diputados locales o ayuntamientos. Las precampañas no podrán durar más de las 2/3 partes de los respectivos a una campaña electoral. En este tenor de ideas, es importante reformar el artículo 158 de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas, donde se hace mención respecto al inicio y conclusión de las campañas electorales, teniendo en contexto el contenido de los textos antes referidos y con la visión de mejorar la calidad de las campañas políticas electorales en la búsqueda de 5 objetivos prioritarios: reducción de costos, minimizar la saturación de propaganda, reducción de confrontación y polarización, mayor eficiencia en el debate de ideas y protección de la democracia. Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, mediante el cual se reforma el artículo 158 de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas, de conformidad con lo siguiente. Único, se reforma el párrafo primero del artículo 158 de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas para quedar como siguiente. Inicio y conclusión de las campañas electorales. En los procesos electorales en los que se elija gobernador de la entidad, diputados locales y ayuntamiento, las campañas tendrán una duración de 60 días y en los casos en los que solo se elija diputados locales y ayuntamientos durarán 45 días. Transitorios, publíquese por una sola ocasión en el periódico oficial Gobierno del Estado y el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado. ¿Sería cuánto, diputada? Muchas gracias, diputado David. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana. Continuando con el desahogo de la sesión, pasamos a